Imagínate que tu amiga rival no sea la persona que crees y que de paso se termine enamorando por accidente. Verán, todo comienza en una escuela preparatoria, donde vemos a un joven otaku declarándole su amor a una amiga que conoce desde hace mucho tiempo, Ayumu, una Yaru, la cual está a punto de rechazarlo. Pero antes de que le dijera la legendaria frase de "solo te veo como un amigo", algo la golpea y de la nada le dice que claro, estaría encantada de salir con él. Es más, ya quiere que le invite a su casa. Y a lo lejos vemos a la responsable de este evento. Pero antes de hablar de ella, volvamos un poco al pasado, donde conocemos a nuestros protagonistas. El primero sería Yu, un chico un tanto malhumorado pero muy amable que quiere vencer a su amiga de la infancia como de lugar. Y esa sería la hermosa y perfecta Nyako, a quien siempre reta cada mañana para intentar vencerla en el tiro con arco. Sin embargo, lo único que consigue es darle comida gratis tras perder a diario. Pero, ¿por qué es tan buena? Pues eso se debe a que desde pequeña ha entrenado con el arco, debido a que su padre es el maestro del Kyodoyo, o sea un dojo pero de arcos, el cual al ver que otra vez perdió ante su hija le da un jugo como premio de consolación. Y mientras bebe su juguito XD, el maestro le pregunta por qué quiere vencer tanto a Yako, a lo que este le dice con toda sinceridad que es porque no la soporta. Y en la cara del padre, ¡qué huevos! Pero no solo por eso, sino porque ella nunca lo ha visto como un rival y eso lo enfurece mucho. Así que no se hará por vencido hasta que pueda ganarle, aunque sea una vez. Posteriormente a eso volvemos a la preparatoria, en donde Yu junto con su amigo se percatan de que el número de parejas en la preparatoria ha crecido demasiado estos últimos años. Conversación que aprovecha su amigo para preguntarle si está celoso. Y que si lo está, ¿por qué no consigue que Yako sea su pareja antes de que sea demasiado tarde? Y es que resulta que su amiga en la infancia se ha vuelto muy popular en la prepa, tanto que incluso se dice que hay un club de fan de esta belleza sin igual. Y aunque nuestro prota solo rechaza esto, admitiendo que aunque sí tiene una cara bonita, exagera un poco las cosas, su amigo sí se da cuenta de sus sentimientos por ella. Pero antes de que pudiera continuar con la conversación, escuchan a la chica decir que uno de sus compañeros llamado Yoshida se va a declarar en la parte trasera de la escuela. Y como a nuestros muchachos les gusta el chisme, son curiosos, van al lugar donde será la confesión, pensando los chicos que seguro el pobre no tendrá oportunidad. Hasta que de un momento a otro la chica le dice que sí. Pero al mismo tiempo que se lo dice, el prota logra ver algo impactando sobre ella. Y al ver de dónde provino, ve a Yako en la punta de la azotea, pensando que se va, ya saben. Así que corre rápido a la azotea para detenerla, pero Yako, sin entender nada de lo que dice, termina resbalándose al intentar bajarse del muro. Y Yu, sin tiempo de pensar, actúa por instinto y se lanza sin dudar para salvar a su mejor amiga. Sin embargo, debido a un error, no logra sujetarse. Pero cuando parecía que ambos estaban perdidos, Yako saca unas gigantescas alas con las que logra atraparlo, para luego salir volando de ahí. Y una vez están en un templo de las afueras, Yako le revela que ella es Cupido. Mejor dicho, heredó esta profesión de su padre, ya que es algo que se pasa de generación en generación, pero con licencia. Sin embargo, como nuestro prota aún duda que sea el pervertido ese que anda en bolas enamorando a la gente, Yako le señala una pareja que hizo que se enamorara recientemente, que serían la Gyaru y el otaku. ¡Referencia! Contándole que cuando una flecha impacta en el objetivo, cualquier persona caerá rendida ante quien tenga delante. Comprendiendo nuestro prota que la razón por la que hay tantas parejas en la prepa es a causa de ella. No, y viera lo orgullosa que está. Pero al igual que una pareja no le gusta ser vista cuando hacen travesuras, a Cupido tampoco. Y es por eso que Yako intenta borrarle la memoria a Yu con una de sus flechas, ya que nadie fuera de la familia puede saber sobre ellos, incluso su mejor amigo. Y como obviamente Yu no quiere ser atravesado por una flecha, corre lo más rápido que pueden para intentar perderla, diciendo Yako que no tema, solo duele la puntita. Eso me dijo ella. No obstante, como no está acostumbrada a los objetivos o movimiento, Yu no parece que se vaya a detener.
usa sus alas para atraparlo y llevarlo hasta el cielo, para que así no pueda hacer nada, diciéndole a Yaco que se tranquilice, ya que una vez despierte podrá vivir una vida mejor, alejado de ella. Y es que no solo va a olvidar su secreto, el cual le contó ella, sino todo desde que la conoció. Palabras que lo molestan tanto que toma con fuerza sus alas para que no pueda volar, y mientras van cayendo en picada le dice que una vida sin ella vale menos que nada. Después de todo, para bien o para mal, desde que la conoció cada día es divertido. Sin embargo, por la sorpresa de sus palabras, Yaco termina soltando a Jun por error. Pero antes de que impactara contra el suelo, suelta la flecha para rescatarlo, logrando salvarlo justo a tiempo, a la vez que suena un ruido extraño. Y una vez recuperan el aliento, Yaco le dice que si es cierto lo que dice, entonces deberían casarse para que nunca la dejen, viendo Jun que su mejor amiga fue atravesada por una de sus flechas. Ahora sí viene lo chido. Y bueno, banda, es así como termina este buenísimo one shot llamado El primer amor de Cupido. Y antes de irme, no olvides apoyar al mangaka en su cuenta oficial de X para ayudarlo a que se realice en esta hermosa historia. Pero bueno, sin nada más que decir, me despido. Chao, chao.